Después, en torno a la hoguera, el rabí habló de su anterior estancia en el Hermón y de cómo recuperó lo que era suyo, la divinidad, y recordé que, en aquellos días, Jesús de Nazaret cumplió 31 años, concretamente el 21 de agosto del año 25. Fue entonces, según sus palabras, cuando fue plenamente consciente de su naturaleza divina. Par 10, 31 años sin saber quién era realmente, pero la Tabá no entendió. Después, feliz, anunció algo que los discípulos tampoco comprendieron. Os declaro que he decidido continuar con vosotros. Estad de buen ánimo, no os abandonaré hasta no haber terminado mi obra. Yo conocía el asunto. Jesús no se encarnó por lo que predican las iglesias. Lo hizo para experimentar la vida de sus criaturas y para refrescar la memoria del ser humano. Somos inmortales. Eso terminó por otorgarle la soberanía de su universo. En otras palabras, según mis informaciones, él podía haber abandonado la tierra sin pasar por las horribles torturas y por la crucifixión. En esos momentos en el Hermón, el Maestro recibió la soberanía absoluta de su reino, nuestra galaxia. Pero, una vez más, decidió hacer la voluntad del Padre Azul y continuar. Los íntimos, sin embargo, no entendieron. Y a la puesta de sol, cuando los relojes de la cuna señalaban las 18 horas y 17 minutos, se registró algo extraño. Todos quedamos sorprendidos. Los numerosos pájaros que anidaban en el cedro gigante y en los árboles próximos emprendieron una súbita y atropellada huida. ¿Qué sucedía? Levantamos la vista, desconcertados. No era lógico que las aves huyeran del ramaje cuando se acercaba la noche. El rabí también alzó la vista, pero no dijo nada. Su rostro aparecía serio. Él sabía. Y los primeros luceros llegaron, puntuales. Después lo hizo el silencio, pero duró poco. Pedrito, incontenible, preguntó al maestro: Señor, ¿cuánto tiempo permaneceremos en estas montañas, lejos de nuestros hermanos? El Galileo lo observó durante unos segundos. Pedro, en efecto, no comprendía, pero el rabí lo aceptó y replicó con gran seguridad: estaremos aquí hasta que veáis la gloria del Hijo del Hombre. No entendimos. ¿Qué gloria? Y Jesús prosiguió: estaremos aquí hasta que comprendáis que todo lo que he declarado es cierto. ¿A qué se refería el rabí? En esos casi 4 años de asociación con los discípulos, había hablado de muchos asuntos. Él leyó los pensamientos de la Toba y resumió: estoy aquí porque he sido enviado por el Padre Azul. Estoy aquí para que recuperéis la esperanza. Nada está perdido. Sois inmortales. Sois hijos de un Dios. Sois verdaderamente hermanos. Estáis condenados a ser felices mañana. Estoy aquí para retirar el velo del miedo. El Padre Azul os ama. Él os habita. Todo eso lo sabían, aunque lo comprendían a medias. Y el maestro continuó hablando. Las 8000 estrellas brillaban y brillaban, entusiasmadas, e intentaban bajar y ser testigos de las palabras del Galileo. No lo consiguieron. La distancia era enorme. Gabriel. Los discípulos no tardaron en dar cabezadas, y Jesús, comprendiendo su cansancio, aconsejó que se retiraran a la tienda. Yu se disculpó, estaba rendido, y se refugió en la nuestra. Tiglat permaneció junto al fuego. Al poco dormía plácidamente. El rabí removió las ascuas con un palitroque. Su rostro aparecía sereno. De vez en cuando alzaba la vista y contemplaba el firmamento. Las estrellas entonces corrían la voz e iluminaban la noche con más fuerza. Fue en esos momentos cuando vi aquella media docena de luces. Se hallaban muy altas, eran blancas, parecían estrellas, pero, obviamente, no lo eran. Se desplazaban en formación de V, par 10. El maestro también las vio, y siguió con la mirada fija en las luces. Parecía esperar algo. Torpe de mí, como no me di cuenta. Nos miramos un par de veces, pero no hablamos. Y, de pronto, la V se detuvo, y allí quedó, camuflada entre los luceros. Permanecí atento al cielo durante un buen rato, pero, finalmente, el sueño me venció. Me cubrí con el manto y me recosté cerca de las brasas. El fuego casi se había extinguido. Pero el maestro,
sentado y con los brazos reposando sobre las rodillas, seguía atento a las estrellas. ¿En qué pensaba? Fue lo último que recuerdo. Después, hacia la segunda vigilia de la noche, más o menos las 10, fui despertado. ¿Cómo explicarlo? Primero oí una especie de chisporroteo, luego, el ruido se transformó en un potente silbido. Me incorporé, confuso. Los discípulos también fueron despertados y salieron de la tienda. Yu siguió dormido. Tiglat se puso de pie de un salto. ¿Qué estaba pasando? Entonces lo vi. Pardiez, ¿estaba soñando? No, me encontraba despierto. Pedro, los Zebedeo y el joven Tiglat también miraban hacia el mismo lugar, a 4 metros de las tiendas. Jesús, de pie, conversaba con 2 hombres. Me froté los ojos. No podía ser. El maestro resplandecía. Esa sería la expresión exacta. La túnica blanca emitía luz, y también los cabellos, y el rostro, y las manos. Traté de dar un paso. Imposible. No pude. Estaba paralizado, curioso. Tiglat y los íntimos tampoco podían moverse. Aparecían en unas posturas ridículas, con los brazos extendidos, señalando al rabí y a los 2 seres que lo acompañaban. También los hombres emitían luz, una luz blanca y espesa. Parecía niebla, pero no lo era. Pardiez, aún no lo conocía. Era el tipo de la sonrisa encantadora. Medía 2 metros y vestía una larga túnica, sin mangas, que dejaba al descubierto unos brazos larguísimos y endebles. Las manos llegaban a las rodillas. La cabeza era un todo con el cuello. Los ojos eran pequeños, azules y muy vivos. Carecía de cejas. Era chato, con la piel bronceada y un cabello cortado al estilo militar. Parecían cerdas de jabalí. Sobre la túnica brillantísima distinguí un extraño cinturón con una estrella de David en el centro. La sonrisa permanente era cautivadora. El otro personaje era más bajo, con el cabello largo y blanco y una túnica igualmente resplandeciente y 3 círculos azules y concéntricos en el pecho. Recordé lo escrito para el mayor sobre Melquisedec. Ambos brillaban como el rabí. Una luz intensa partía de sus rostros, brazos y manos. Hablaban entre ellos, pero no entendí. No era arameo ni tampoco koiné, el griego internacional. No conocía aquella lengua. Hablaban con nitidez, pero el sonido llegaba, no sé cómo explicarlo, con eco. Era un sonido metálico, y, súbitamente, todo se volvió rojo: la tierra, los cedros, la oscuridad, las rocas, las caras, las tiendas, el dolmen, todo rojo sangre. Creí que me volvía loco. La túnica del maestro y la de sus acompañantes, sin embargo, siguieron blancas y resplandecientes, y también sus caras y manos. Aquello pudo durar 4 o 5 minutos, no más, y, de repente, oímos un clan. Fue un ruido seco, como el cierre de una puerta, y, al momento, todo regresó a la normalidad. Los 2 seres desaparecieron y también la luz que emanaba del cuerpo del Hijo del Hombre. Se esfumaron. Fue entonces cuando pude moverme, y también la Tauba y Tiglat. No lo dudó. Sin mediar palabras salió a la carrera y se perdió en el bosque. No volvimos a verlo. A trompicones. Pedro y los Zebedeo, tan aturdidos como este explorador, se aproximaron a lo que quedaba de la hoguera, y, mecánicamente, en un significativo silencio, Santiago procedió a reavivar el fuego. El maestro se acercó y volvió a sentarse frente a la naciente hoguera. Su expresión era serena y dulce, pero no habló. De momento, fue Pedro, aturrullado, quien hizo un comentario absurdo y que, sin embargo, quedaría para la posteridad. Maestro, es bueno haber estado aquí. Nos alegramos de haber visto esta gloria. Si lo deseas, déjanos vivir aquí. Levantaremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y una tercera para Elías. No queremos regresar a ese mundo cruel. Yo estaba desconcertado. ¿Moisés? ¿Elías? ¿De dónde sacaba Pedrito esos nombres? Nadie sabía quiénes eran aquellos 2 personajes, y el pobre Pedro, descompuesto por el miedo, terminó orinándose y provocando las risas de los presentes, incluido el rabí. Pero el regocijo duró poco. De pronto, una espesa niebla bajó del Hermón y nos sepultó. Quedamos mudos. No se veía nada.
No nos veíamos unos a otros. El miedo, de nuevo, nos inmovilizó. En esos instantes se escuchó una voz femenina, que dijo, en perfecto arameo: «Este es mi hijo muy amado, escuchadle». Sonó nítida, parecía proceder de lo alto, pero no puedo estar seguro, y, al instante, la niebla se disipó, pero no desapareció de forma natural. La vi alejarse a gran velocidad, hacia las cumbres, como si fuera succionada por una enorme fuerza. Los discípulos y yo caímos en tierra, acobardados. El maestro, entonces, se alzó y fue a tocarnos en la espalda, uno a uno, y exclamó: «No temáis, veréis cosas más grandes que esta». Y, poco a poco, fuimos recuperándonos. Nos sentamos alrededor del fuego y contemplamos a aquel hombre con asombro y, por qué negarlo, con cierto temor. Verdaderamente era un hombre Dios. Yo no salía de mi asombro. Pedro, entonces, preguntó: «Maestro, ¿quiénes eran esos hombres?». Jesús no supo qué decir. Lo noté resignado. El más alto intentó explicar: «Se llama Gaba». Hizo una pausa y repitió el nombre con especial cuidado, deletreándolo: Gavril. Gabriel. «¿Gabriel?», intervino Juan Zebedeo. El Galileo negó con la cabeza, e insistió: «Gabriel significa fuerza de Dios o héroe de Dios». Yo había estudiado ese asunto en Cábala. Gabriel deriva de Gedura, fuerza, valentía, heroísmo y rigor. Contiene las tres letras raíces, Gimel, Bet y Resh. Geburá es el rigor, la quinta séfira del árbol de la vida, en el mundo de la emanación, que se contrabalancea con Gesed, la misericordia, y que influye sobre Od, el honor y la gloria, y que, junto a Bina, la inteligencia y el entendimiento, configura el pilar izquierdo del referido árbol de la vida, en el que se basan nuestras aptitudes intelectivas y nuestra capacidad de análisis y síntesis. El pilar derecho, por su parte, el de la misericordia, configura nuestros sentimientos. En otras palabras, Gabriel, me encanta el nuevo nombre, vendría siendo el ángel, o mucho más, del entendimiento y del rigor. «Yo lo vi en el exterior de la sinagoga de Nazaret», clamó Pedrito. «Todos lo vimos», le reprochó Juan Zebedeo. «Se llevó al maestro. Es el tipo que entregó las bolsas, con 413 denarios, a Sacu y Perpetua», prosiguió Pedrito, ignorando al Zebedeo. «Recordé lo escrito por Jasón. El tal Gabriel, el hombre de la sonrisa encantadora, se presentó en las casas de Pedro y Felipe, respectivamente, y entregó los referidos dineros a las esposas de estos. Al hacerlo comentó: de parte de Abba y de su gente. Por cierto, 413, en Cábala, tiene el mismo valor que la palabra sonrisa. Punto. ¿Y el otro?, terció Santiago. «Su nombre es Agterriel», replicó el rabí, sabiendo que aquello no aportaba gran cosa. «Pertenece a la orden de los Melquisedec, son mucho más que ángeles». Los estudios de Cábala me habían enseñado que el verdadero nombre de Agteriel o Agterriel era Metatronosarpanim, príncipe del rostro, es decir, una criatura celeste, íntimamente ligada al nombre de Dios Sada y el Hay, un ser de tal brillo que puede ser confundido con la gloria del Padre Azul. Seres como Agterriel, que llegan a contemplar el rostro de Dios, actúan como espejos o lentes. Aspaclar ya. Cuando sentimos su presencia estamos percibiendo la mismísima gloria de Abba. ¿De qué hablabais?, intervino Juan Zebedeo. Jesús zanjó la interesante cuestión con 3 palabras: «de mi reino». No hizo más comentarios, y Pedro se interesó por la extraña lengua hablada por los 3 resplandecientes personajes. «¿Qué idioma es ese?». «La lengua de mi reino». Deduje que hablaba de la Vía Láctea, nuestra galaxia. «Cuando paséis al otro lado y me miró, divertido, aprenderéis ese idioma». Santiago, más locuaz de lo habitual, planteó un asunto importante. «¿Por qué nos has traído aquí?». «Para que contempléis lo que os aguarda tras la muerte, pura vida y pura gloria». Pedro no pudo contenerse.
¿Y qué pasa con nuestros hermanos? ¿Por qué no están aquí con nosotros? El maestro movió la cabeza negativamente y simplificó. No están preparados. La respuesta me dejó perplejo. No estuve de acuerdo con el Hijo del Hombre. Pedrito era un bocazas y un fantasioso. Juanito era algo peor. Mateo Leví, a pesar de sus errores evangélicos, era un hombre brillante. Entendió el mensaje del rabí mucho mejor que el resto. Y lo mismo sucedería con el oso y con Felipe. Pero, par 10, ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Solo era un traidor. Y así, conversando, vimos llegar el amanecer. Por supuesto, lo narrado en los evangelios sobre la célebre transfiguración de Jesús guarda poca relación con lo que viví. Pero, ¿de qué me asombraba? Obviamente, prosperó la versión de Pedro.